Imagina por un momento que estás en una habitación oscura, rodeado de objetos que representan todo lo que amas. Tu hogar, tus seres queridos, tus sueños. De repente, una voz susurra en tu oído. ¿Qué pasaría si todo esto desapareciera en un instante? La inquietud se apodera de ti. Pero, ¿y si te dijera que aceptar esta incertidumbre podría ser la clave para encontrar la verdadera paz interior? Bienvenidos a este viaje por las enseñanzas del estoicismo, donde aprenderemos que todo lo que tememos perder ya no nos pertenece, y cómo esta aceptación puede liberarnos de los grilletes del apego. El estoicismo, una filosofía que floreció en la antigua Grecia y Roma, nos enseña a ver el mundo con claridad, a discernir entre lo que podemos controlar y lo que no. Según Epicteto, uno de los más grandes pensadores estoicos, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esta frase resuena hoy más que nunca en un mundo donde la inestabilidad es la única constante. Imagina a Marco Aurelio, el emperador filósofo, meditando en su tienda durante una fría noche de invierno. A su alrededor, los ecos de la guerra resuenan, y el futuro de su imperio pende de un hilo. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, se sumerge en la reflexión. Comprende que no puede controlar el resultado de la batalla, pero sí puede elegir cómo reaccionar ante el miedo que siente. Esta es la esencia del estoicismo. Centrarse en lo interno y soltar lo externo. A lo largo de la historia, muchos se han enfrentado al temor de perder lo que aman. La escritora Virginia Woolf, en su diario, revela su miedo a la muerte y a la desaparición de su mundo. Pero también encuentra consuelo en la idea de que la vida es un río en constante flujo, donde aferrarse a las orillas solo nos lleva a la desesperación. Woolf nos recuerda que la aceptación de la impermanencia puede abrirnos a una experiencia de vida más rica y significativa. Pero, ¿qué sucede cuando nos aferramos a lo que tememos perder? Imagina a un hombre cuyo nombre es David. Ha construido una vida en torno a su negocio, su familia y sus sueños. Un día, se despierta con la noticia de que su empresa está a punto de quebrar. El miedo lo consume. ¿Qué pasará con su familia? Con su reputación, David se encuentra en una encrucijada y el reloj avanza implacablemente. En este momento de crisis, debe decidir: dejarse llevar por el pánico o aceptar que quizás lo que realmente le pertenece no son esas posesiones, sino su capacidad de adaptación y resiliencia. Mientras el destino de David se desarrolla, la tensión crece. ¿Logrará encontrar la fuerza para soltar lo que no puede controlar? ¿O se dejará vencer por el miedo a lo inevitable? Es en este punto de la historia donde el estoicismo brilla con mayor claridad. La aceptación de la impermanencia puede ser liberadora. David, al entender que todas las cosas son efímeras, comienza a ver oportunidades en medio de la adversidad. Al final de este viaje, recordemos que la vida es un constante cambio. Lo que hoy parece nuestro podría desvanecerse mañana, pero, como nos enseñan los estoicos, la verdadera libertad radica en soltar el apego a lo que no podemos controlar. Al aceptar que todo lo que tememos perder ya no nos pertenece, encontramos la paz en lo inevitable. Así que, la próxima vez que sientas el miedo a la pérdida, recuerda a Marco Aurelio, a Virginia Woolf y a David. Cada uno de ellos nos enseña que al liberar nuestras manos del pasado, podemos abrirlas para recibir el futuro. Y así, con la mente más clara y el corazón más ligero, avanzamos por el camino de la vida, aceptando la impermanencia y celebrando cada momento. Porque al final, lo único que realmente poseemos es nuestra capacidad de vivir plenamente en el ahora.
Tu realidad es un espejo de tus pensamientos. Imagina que cada pensamiento que tienes es como una pincelada en un lienzo en blanco. Ahora, considera que ese lienzo no es solo una obra de arte, es tu vida. Desde las pequeñas decisiones diarias hasta los grandes momentos que definen tu existencia, todo se entrelaza con lo que piensas y sientes. ¿Te gustaría saber cómo tus pensamientos moldean la realidad que experimentas? Acompáñame en este viaje fascinante donde exploraremos conceptos profundos como el solipsismo y la fenomenología, y descubriremos cómo, al cambiar tu mente, puedes cambiar el mundo que te rodea. Comencemos con el solipsismo, una teoría filosófica que sostiene que solo tu mente es seguro que existe. Es un concepto que puede parecer extremo, pero si lo piensas bien, tiene una lógica intrigante. Si solo puedes estar absolutamente seguro de tus pensamientos, puede ser que el mundo, tal como lo conoces, sea simplemente una proyección de ellos. Cada vez que sientes felicidad, tristeza o incluso frustración, estás interpretando una realidad que de alguna manera es un reflejo de tu interior. Ahora, imagina a un artista, un pintor que se encuentra en un estudio lleno de colores vibrantes. Cada trazo que hace no solo refleja su habilidad, sino también su estado emocional y mental. Mientras pinta, su percepción del mundo cambia. Los colores se vuelven más vivos, las sombras más intrigantes, y cada obra de arte termina siendo un testimonio de su viaje personal. Así es como nuestras creencias y pensamientos moldean nuestra percepción del mundo. Un dato curioso: estudios en psicología han demostrado que las personas que practican el pensamiento positivo no solo se sienten mejor consigo mismas, sino que también experimentan cambios físicos en su entorno. Por ejemplo, los científicos han encontrado que la gratitud puede incluso mejorar la calidad de las relaciones interpersonales. Pero, ¿qué sucede cuando esos pensamientos son negativos? Ahí es donde entran las historias de transformación. Permíteme contarte una anécdota. Conozco a una mujer llamada Laura, quien por muchos años luchó con la ansiedad y el pesimismo. Cada día se levantaba con la sensación de que el mundo era un lugar hostil, y así fue como lo vivió. Sin embargo, un día decidió cambiar su enfoque. Comenzó a practicar la meditación y a enfocarse en los aspectos positivos de su vida. Lo que antes le parecía un día gris comenzó a llenarse de colores vibrantes. Laura no solo cambió su perspectiva, su mundo también cambió con ella. Las oportunidades comenzaron a surgir y las conexiones sociales florecieron. Lo que Laura experimentó es un claro ejemplo de cómo nuestros pensamientos pueden transformar nuestra realidad. Pero aquí viene la parte intrigante. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un momento crucial en el que nuestras creencias pueden llevarnos a un abismo de desesperación o a un pico de felicidad? Imagina que te enfrentas a un desafío, una situación que parece insuperable. Ahora hay dos caminos, uno donde te dejas llevar por el miedo y la incertidumbre, y otro donde eliges creer en tu capacidad para superar obstáculos. Un relato que ilustra este punto es el de un hombre llamado Miguel, quien, tras perder su empleo, se encontró atrapado en un ciclo de pensamientos negativos. Cada día se decía a sí mismo que nunca encontraría otro trabajo. Sin embargo, una noche, mientras revisaba su currículum, encontró una carta de un viejo amigo que le recordaba su pasión por la fotografía. Decidió arriesgarse y comenzó a ofrecer sesiones de fotos. Lo que comenzó como un hobby se transformó en una próspera carrera. El giro inesperado: Miguel no solo recuperó su estabilidad financiera, sino que se llenó de una felicidad que nunca había experimentado antes. Su historia nos recuerda
que en el momento más oscuro, el cambio de mentalidad puede ser el faro que nos guía hacia la luz. Así que, querido oyente, la próxima vez que te mires en el espejo de tu realidad, recuerda que es un reflejo de tus pensamientos. ¿Qué estás eligiendo ver? ¿Qué aspectos de tu vida deseas cambiar? Al final, la verdadera magia radica en la capacidad de transformar nuestra mente, y con ella, el mundo que nos rodea. Así como el artista que pinta su lienzo, tú también tienes el poder de crear tu propia obra maestra. ¿Listo para tomar el pincel y comenzar a pintar? El viaje está a punto de comenzar. ¿Cómo el sufrimiento moldea nuestro ser? Imagina un mundo donde el dolor no es un enemigo, sino un maestro silencioso. En los primeros segundos de esta travesía, te invito a sumergirte en un concepto que puede cambiar tu perspectiva sobre la vida misma. El sufrimiento, esa sombra que todos llevamos en el corazón, no solo es inevitable, sino también transformador. ¿Te atreves a descubrir cómo el sufrimiento puede definir quién eres y guiarte hacia la comprensión profunda de tu existencia? Desde tiempos inmemoriales, filósofos y pensadores han reflexionado sobre el sufrimiento. El budismo, una de las tradiciones más antiguas del mundo, nos enseña que el dolor es parte intrínseca de la vida. Siddhartha Gautama, conocido como Buda, pronunció la célebre frase: "La vida es sufrimiento". Sin embargo, lo que muchos ignoran es que esta afirmación no es un lamento, sino una invitación a la transformación. La vida está llena de altibajos, y el sufrimiento nos ofrece la oportunidad de crecer, aprender y, sobre todo, de conocernos a nosotros mismos. En contraposición, el nihilismo, una corriente filosófica que a menudo se asocia con la desesperanza, plantea que la vida carece de sentido. Sin embargo, incluso en esta oscuridad hay una chispa que nos puede guiar: la aceptación. Aceptar que el sufrimiento es parte de nuestra existencia puede liberarnos de la carga del sufrimiento mismo. Es aquí donde comienza nuestra historia. Permíteme contarte la historia de Elena, una mujer que, a los 35 años, se encontró en medio de una tormenta personal. Tras perder a su esposo en un accidente trágico, se sumergió en la oscuridad del dolor. Se sentía atrapada, como si cada día fuera un eco de su sufrimiento. Pero un día, mientras paseaba por un parque, se encontró con un anciano que, con una sonrisa serena, le dijo: "El dolor es como un túnel. Al final, siempre hay luz, pero debes recorrerlo". Elena, intrigada por sus palabras, decidió enfrentar su sufrimiento en lugar de huir de él. Comenzó a escribir un diario, a meditar y a conectarse con su dolor de una manera que nunca había imaginado. Cada palabra que plasmaba en papel se convertía en una pequeña chispa de entendimiento. A medida que profundizaba en sus emociones, comenzó a descubrir no solo la raíz de su sufrimiento, sino también su resiliencia. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Un día, Elena recibió una carta misteriosa de una amiga de su esposo, quien le reveló un secreto que cambiaría su vida para siempre. El sufrimiento que había sentido no solo la había transformado a ella, sino que había dejado un legado en aquellos que la rodeaban. A través de la historia de Elena, comprendemos que el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser un catalizador para el cambio y el crecimiento personal. Cada uno de nosotros tiene su propia travesía a través del sufrimiento, y es nuestra elección cómo enfrentarlo. Al final, el dolor puede ser el puente hacia la luz, una oportunidad para reescribir nuestra narrativa y encontrar
un significado más profundo en nuestra existencia. Así que, querido oyente, cuando enfrentes el sufrimiento, recuerda que no estás solo. La vida, con sus altibajos, es un viaje compartido. Permítete sentir, aprender y, sobre todo, crecer. En la aceptación del dolor, hallarás la llave para desbloquear la puerta hacia tu verdadero yo. Y así, en el susurro del dolor, encontrarás la música de la vida. El poder de lo incontrolable. Imagina por un momento que tu vida es como un río caudaloso, lleno de giros inesperados, cascadas vertiginosas y remolinos que te arrastran sin previo aviso. ¿Te gustaría tener el control del cauce de ese río? Ahora, pregúntate, ¿qué pasaría si te dijera que la verdadera libertad no está en controlar el río, sino en aprender a navegar sus aguas? En este viaje sonoro, exploraremos la fascinante intersección entre el determinismo y la libertad personal. Prepárate para descubrir cómo el universo, en su vastedad y complejidad, nos enseña a encontrar poder en lo que no podemos cambiar. El determinismo, esa antigua creencia que sostiene que cada evento, incluso nuestras decisiones, es el resultado inevitable de causas previas, puede parecer desalentador. Sin embargo, al desentrañar sus misterios, encontramos un camino hacia la aceptación y la paz interior. Filósofos como Heráclito y Demócrito ya discutían la idea de que todo en el universo sigue un patrón predecible. A medida que avanzamos en la historia, pensadores como Spinoza y Laplace llevaron el determinismo a nuevas alturas, sugiriendo que, si tuviéramos suficiente información, podríamos predecir el futuro con total precisión. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, mortales navegantes de lo incierto? Permíteme contarte la historia de Elena, una mujer que siempre había luchado contra el destino. Desde pequeña, había soñado con ser artista, pero su familia quería que se convirtiera en ingeniera. Atrapada en esta lucha interna, Elena se sentía impotente y frustrada. Un día, mientras paseaba por un parque, se encontró con un anciano que pintaba en un caballete. Al acercarse, él le dijo: «La vida es un lienzo en blanco, querida. Los colores que elijas son tu decisión, pero el lienzo ya está aquí. No luches contra lo que no puedes cambiar. En su lugar, pinta tu obra maestra». Esa conversación cambió el rumbo de su vida. Aprendió a aceptar las circunstancias y a encontrar su propia voz dentro de ellas. Así como Elena, muchos de nosotros nos encontramos en la encrucijada entre lo que deseamos y lo que nos ha sido impuesto. La clave está en reconocer que, aunque no controlamos todas las variables del universo, sí poseemos el poder de decidir nuestra respuesta ante ellas. La psicología positiva y el concepto de locus de control nos enseñan que las personas que adoptan una perspectiva interna, creyendo que sus acciones influyen en su destino, tienden a ser más felices y resilientes. Ahora, imagina que un día recibes una noticia que cambia tu vida para siempre. Un diagnóstico médico inesperado, una pérdida repentina o incluso una oportunidad laboral que parece demasiado buena para ser verdad. En esos momentos, el determinismo puede parecer una carga aplastante. ¿Por qué esto me está sucediendo a mí?, gritarías en silencio. Pero aquí es donde la historia se torna intrigante. Es en esos giros inesperados donde descubrimos nuestra verdadera fortaleza. ¿Qué harías si te dijeran que el universo tiene un plan para ti, pero que ese plan no es lo que esperabas? ¿Y si lo que parece un obstáculo es, en realidad, un trampolín hacia algo más grande? Imagina que cada vez que sientas
que el río de tu vida se descontrola. Estás a punto de descubrir una nueva corriente que te llevará a lugares que nunca habías imaginado. Así como Elena, que encontró su pasión en el arte cuando todo parecía perdido, tú también puedes encontrar la belleza en medio del caos. La próxima vez que enfrentes lo incontrolable, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo navegar estas aguas turbulentas? El determinismo puede parecer una prisión, pero en realidad es una invitación a abrazar la vida tal como es. Cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar, comenzamos a encontrar poder en nuestras elecciones, en nuestra capacidad de adaptarnos y en la forma en que respondemos a los desafíos. En este viaje a través de lo incontrolable, recuerda que cada remolino, cada caída y cada ola que enfrentas es una parte esencial de tu historia. Así que, querido oyente, navega con valentía. El río de la vida es impredecible, pero tú eres el capitán de tu barco. ¿Estás listo para zarpar? Vives para morir, pero mueres para vivir. Una reflexión sobre la mortalidad y el significado. Imagina que estás caminando por un sendero oscuro. La brisa fría acaricia tu piel y el sonido de tus pasos resuena en el silencio. De repente, una pregunta atraviesa tu mente como un rayo. ¿Qué harías si supieras que te queda poco tiempo en este mundo? La respuesta puede ser aterradora, pero también liberadora. En este viaje sonoro, exploraremos la compleja relación entre la vida y la muerte, cómo la aceptación de nuestra finitud puede convertir cada instante en un tesoro invaluable. Prepárate para adentrarte en un laberinto de reflexiones filosóficas, historias cautivadoras y un suspenso que te mantendrá al borde de tu asiento. La vida es un regalo, pero también es efímera. Desde los antiguos filósofos griegos hasta los pensadores contemporáneos, la muerte ha sido un tema recurrente en la búsqueda del sentido. ¿Sabías que Epicuro, un filósofo del siglo IV a.C., afirmaba que, mientras estamos vivos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros no estamos? Esta visión podría parecer pesimista, pero, en realidad, nos invita a disfrutar cada momento. Hablemos de la historia de María, una mujer que decidió dejar su trabajo estresante para emprender un viaje alrededor del mundo tras recibir un diagnóstico terminal. Con cada país que visitaba, María no solo coleccionaba recuerdos, sino que abrazaba la vida con una intensidad que la mayoría de nosotros solo soñamos. En una pequeña aldea en Perú, conoció a un anciano que le susurró: «La muerte no es el final, es solo otro comienzo». Sus palabras resonaron en su corazón y cambiaron su perspectiva. Si la vida era corta, el amor y la aventura debían ser infinitos. Pero, ¿qué hay de la ansiedad que nos provoca la idea de la muerte? Una encuesta reciente reveló que el 70% de las personas temen más a la muerte que a cualquier otra cosa. El filósofo alemán Martin Heidegger argumentaba que esta angustia existencial es, en realidad, una invitación a vivir auténticamente. Enfrentar la muerte nos empuja a cuestionar nuestras prioridades. ¿Estamos viviendo o simplemente existiendo? A medida que profundizamos en estos temas, encontramos historias de personas que al aceptar su mortalidad, transformaron su vida. Como la de David, un joven artista que, tras un accidente automovilístico, se dio cuenta de que cada trazo que hacía en su lienzo era una manifestación de su deseo de dejar un legado. Su arte se volvió más vibrante y lleno de vida, como si cada pincelada estuviera gritando: «Estoy aquí y esto es lo que soy». Pero, ¿qué sucede cuando nos detenemos a pensar en nuestro propio final?
La respuesta puede ser inquietante. En una noche oscura y tormentosa, mientras reflexionaba sobre su vida, David recibió una llamada que cambiaría todo. Era su médico, quien le reveló un diagnóstico inesperado. En ese instante, su mundo se detuvo. La pregunta que comenzó como un simple pensamiento se convirtió en su nueva realidad. ¿Cómo enfrentar lo inevitable? La respuesta no es sencilla, y ese es el punto culminante de nuestra historia. En su búsqueda por entender su propia mortalidad, David se embarcó en un viaje introspectivo, explorando no solo sus miedos, sino también su esencia. Visitaría un monasterio en las montañas, donde un monje sabio le enseñaría que la vida es como un río, fluye, cambia y finalmente desaparece en el mar. Cada conversación con el monje lo llevaría a un nuevo nivel de comprensión y aceptación, pero la inminente llegada de su propio final lo acechaba como una sombra. Así, al cerrar este capítulo de nuestra reflexión, recordemos que la muerte no es el enemigo, sino una compañera que nos recuerda la belleza de cada momento. Como dijo el poeta español Antonio Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Vives para morir, pero al aceptar la mortalidad, realmente comienzas a vivir. Abrazar nuestra finitud le da significado a cada instante, convirtiendo la rutina en un viaje extraordinario. Así que, ¿qué harás hoy? ¿Cómo aprovecharás el regalo de la vida? La respuesta, querido oyente, está en tus manos.